verde. Lo vamos a saludar a nuestro invitado a esta hora de la mañana, es Daniel Vico, quien lo saludamos, fue en este tema de la situación de como consultor y estratega en la comunicación política digital. Primero lo queremos saludar, Daniel, por estar con nosotros en la plataforma de Radio I99. Un gusto tenerlo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. El gusto es todo mío. Gracias y bienvenido. Esta narrativa digital que de alguna u otra manera tiene su relación directa quizás con la política, más que todo en Argentina, Chile y Ecuador, ¿cómo la analizamos o qué lectura le damos, Daniel? A ver, cada vez es más importante el uso de las redes sociales para posicionar a candidatos y para tanto comunicación electoral como comunicación de gobierno y comunicación de crisis. El uso de las redes sociales lo considero fundamental dentro particularmente de la construcción de una campaña electoral porque permite llegar a personas que quizás de otra manera no podemos terminar conectando. Entonces, no solamente eso, sino que también con el uso de las redes sociales nos permite una conexión emocional y la construcción de una relación personal del candidato para con los distintos usuarios o los distintos vecinos en los cuales justamente el político es candidato en esa localidad. Hay que también tener en cuenta el apogeo o el auge de las redes sociales y cómo fueron creciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer hoy una estrategia de comunicación política digital en TikTok, en Facebook, en Instagram o en Twitter, ahora X, que hacerla hace 5 o 6 años atrás. De hecho, particularmente si ponemos el caso de Ecuador, el apogeo y el uso de TikTok es brutalmente distinto o está mucho más consolidado que en otros países. Y particularmente eso se da o por lo menos de acuerdo a los distintos análisis que hice, eso se da a partir de la pandemia y la cuarentena, cuando tiene su expresión TikTok, y entonces ahora TikTok se convierte también en una pieza o en una plataforma fundamental dentro de la construcción de campañas electorales. Y hablando justamente de campañas electorales, me gustaría aprovechar para invitar a toda tu audiencia, a todos tus oyentes, a el primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas, que se va a realizar el 27 de agosto a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Este primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas se llama Jaque Mate, y bueno, también aprovecho para invitar a toda tu audiencia que forme parte de él. Sería bueno asistir, así que estaremos pendientes de eso, Daniel. A lo que voy, si estas redes sociales tienen un porcentaje alto, elevado, de aceptación electoral para poder que el candidato pueda, disculpa la reiteración, para que el candidato pueda desarrollar una estrategia comunicacional que le permita captar votos? Yo creo que sí, y de hecho cada vez más estamos comenzando a vivir, te diría, una nueva etapa que ya no está dada por una comunicación política digital súper profesionalizada, sino que estamos en una época en donde menos es más, es decir, donde se prioriza más la cantidad por sobre la calidad. Sobre todo este fenómeno de la cantidad por sobre la calidad se funciona muy bien en plataformas o en algoritmos como TikTok, donde para posicionar una cuenta nueva de TikTok nosotros necesitamos por lo menos generar 21 contenidos de manera consecutiva durante 21 días. Entonces siempre la cantidad por sobre la calidad se prioriza en este tipo de plataformas. Tenemos en cuenta también el nivel de usuarios que tiene cada una de las redes sociales. Si ponemos el caso particular de Ecuador hoy tiene TikTok, mejor dicho, en el Ecuador hoy tiene más de 12 millones y medio de usuarios, lo sigue después Facebook con poco más de 12 millones, después Instagram con 6 millones y medio y por último X con casi 2 millones de usuarios. Es decir, estas son las 4 plataformas fundamentales que deberíamos tener en cuenta al momento de hacer una estrategia de comunicación política digital, que insisto, está mucho más llevada a la cantidad por sobre la calidad y no tanto al uso profesionalizado. Y de hecho este fenómeno se vio mucho
aquí en Argentina, yo estoy en Buenos Aires y el año pasado fue año electoral, y en ese año electoral, donde terminó finalmente triunfando y es presidente Javier Milei, pero su campaña electoral se caracterizó por el no uso de las redes sociales de manera profesionalizada, como sí lo hacían quizás otros candidatos de tanto de Unión por la Patria, es decir, del espacio más asociado a Cristina Fernández de Kirchner, o bien de Juntos por el Cambio, el espacio más asociado a Mauricio Macri, ambos expresidentes de la República Argentina. Ese uso de la red social del TikTok no profesional o no profesionalizado impacta más que el profesional. 100%, porque eso genera mucha más cercanía y genera mucho más identificación por parte de los usuarios que están del otro lado observando nuestros contenidos. Tengamos en cuenta que a mayor cercanía, a mayor identificación, más posibilidades va a tener el usuario de justamente sentirse identificado, sentirse cercano a ese contenido, y más oportunidades vamos a tener de que interactúe con ese contenido. Entonces, si más posibilidades tenemos de que interactúe con ese contenido, más posibilidades vamos a tener de que el algoritmo de las distintas plataformas muestre más ese contenido, porque está generando más reacción, está generando más interacción. Entonces, a mayor interacción, mayor viralización. Por ende, a mayor viralización, más posibilidad vamos a tener de posicionar nuestro mensaje estratégico para que le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Recordemos que hoy la métrica más importante en términos de redes sociales, por lo menos en plataformas como Facebook e Instagram, es el alcance, es decir, es a la cantidad de personas que yo voy a llegar con mi contenido. Mientras mayor sea ese número, mejor, porque significa que mi contenido está alcanzando a mayor cantidad de gente, que es distinto, y siempre hago la diferenciación con respecto a las impresiones. Las impresiones tienen que ver con la cantidad de veces que la plataforma muestra nuestro contenido. Entonces, por ejemplo, una publicación puede tener 3 impresiones, pero alcance 1, es decir, que se lo mostró 3 veces a una misma persona. Claro. Por ende, sería frecuencia 3. Entonces, me parece brutalmente importante en este sentido de posicionar nuestra estrategia en búsqueda del alcance para llegar a la mayor cantidad de gente posible, generando obviamente un contenido de valor que genere identificación, que genere cercanía, para que justamente genere mayor interacción. Es decir, cuando hablamos, estimado Daniel, de no profesionalización, sí, es la informalidad con la que se pueda presentar un candidato para tener mayor llegada en ese sentido con el usuario de esa plataforma que, como bien dices, tiene millones en algunos países. ¿Esa es la forma de llegar hoy en día de un candidato? Sí, 100%. Yo creo que estamos conviviendo, digamos, en una nueva etapa que busca la combinación entre la comunicación política digital más profesionalizada y la no tan profesionalizada. ¿Pero por qué se da esto particularmente? Porque ya lo que era la comunicación política tradicional, digital, súper profesionalizada, creo que ya está pasando un poco de moda, y buscamos conectarnos con las audiencias. Los candidatos buscan conectarse con las audiencias a través de distintos modos. Tengamos en cuenta que aquí también hay un factor fundamental, que es, y lo mencionaba al principio, el crecimiento de las redes sociales, el auge de las redes sociales, que cada vez tienen mayores usuarios, que cada vez se genera mayor contenido. Y también me parece muy importante destacar un dato que es fundamental, que es que a nosotros las plataformas nos muestran un promedio de entre 300 y 500 publicaciones por día. Y la única manera en la cual nosotros tenemos de entrar en esas 300/500 publicaciones, es decir, que nuestro contenido ingrese en ese grupo selecto, tenemos 2 maneras. La primera es, obviamente, poniendo un presupuesto para hacer publicidad digital hoy, pero la segunda manera, que me parece la más importante y crucial, es generar un contenido de valor, darle valor agregado a nuestras publicaciones. Y también lo otro que sí me parece importante y ya es una mirada más conceptual y tiene que ver con el contexto, particularmente aquí en Argentina y también en varios países de la región, se da como una suerte de nuevo fenómeno donde la gente está
cansada o está harta de los políticos de cierta manera, y entonces se busca al candidato lo menos político posible, y esto particularmente fue lo que se dio en Argentina. En Argentina, frente a frente a dos partidos que estuvieron gobernando, como el caso de Unión por la Patria, asociado al kirchnerismo, y el caso de Juntos por el Cambio, asociado al macrismo, Mauricio Macri, ya habían gobernado en Argentina, y entonces frente a este nuevo hartazgo, esta nueva grieta entre política versus gente, se buscó al candidato lo menos político posible, que no tenía un uso profesionalizado de sus redes sociales, y bueno, que después se termina imponiendo en las elecciones, como fue el caso de Javier Milei. Y es lo que ocurre, yo creo que en la mayoría de países. En nuestro país la gente está harta de los políticos tradicionales y de siempre, con los mensajes muy similares, y buscan de alguna u otra forma esa otra alternativa. Y lo otro, para darle paso a mis compañeros también para el diálogo, estimado Daniel, es si el presidente de Argentina, Javier Milei, sigue haciendo el TikTok informal para seguir llegando. Sí, 100%. Eso forma parte de, creo yo, de su estrategia de comunicación política digital. Él en realidad tiene tanto Instagram como Twitter, o X, perdón, pero creo que el común denominador lo estoy llamando Twitter, sigue utilizando él mismo esas dos redes sociales sin darle el acceso a un tercero, es decir, sin filtros de tercero, pero en el caso de TikTok sí tiene una o dos personas que le manejan su cuenta de TikTok, donde básicamente le prenden el teléfono y le piden que grabe algo, que diga algo, y eso sí tiene el manejo de un tercero. Pero en el caso tanto de Twitter o Instagram, es el propio presidente sin filtro de terceros usando sus redes sociales. Pero sí me parece que también ese uso de TikTok generó que la viralización fuera tan rápida, o por lo menos entre el 2021, 2022 hasta el 2023, en esos 2 años, 1 año y medio, 2 años aproximadamente, generó que su uso de TikTok tan cercano y tan auténtico y tan genuino generara un crecimiento muy rápido, por lo menos de la imagen de Javier Milei en el segmento joven. Recordemos que la lógica comunicacional en TikTok, si yo fuese candidato que tengo 33 años, sería una lógica comunicacional vertical, generacional, pero hacia abajo, es decir, que en TikTok le voy a hablar a mi prima y sus amigos que tienen entre 19 y 21 años. Por eso se da el crecimiento de Javier Milei en esa plataforma, primero en jóvenes y después llega a los adultos y es decir, a mis padres y a mis abuelos, a través de Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter es hoy una fuente de información para los medios tradicionales. Entonces, a través de Javier Milei ganar la batalla en la arena digital en el mundo Twitter, logra imponer conversación. Esa conversación luego va a los medios tradicionales, y es a través de los medios tradicionales que Javier Milei llega a mis padres y mis abuelos, que es todavía un segmento etario mucho más elevado que obviamente el de TikTok. Es increíble, Daniel, la verdad que es bueno escuchar estos análisis, porque hoy en día es la comunicación digital, políticamente hablando, la que está pegando. Le voy a dar paso a Ramiro Cepeda para que también continúe con el diálogo, Daniel. Daniel, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto. Yo no tengo la formación que tiene Javier, pero déjeme, yo soy abogado, mi estructura abogado, pero déjeme un poco utilizar metáforas para ver si vamos canalizando cómo yo veo la cosa. Las redes son unas autopistas. Si usted quiere llegar a la playa, entiéndase, a la playa, el segmento joven, coge una autopista y un tipo de vehículo. Si usted quiere llegar a otro, a la serranía, que es más empinado, coge otro tipo de autopista y otro tipo de vehículo. Estoy de acuerdo en eso y creo que hay distintos caminos. Pero corríjame si me equivoco. Las redes sociales, ni el mejor marquetero hace inteligente a un bruto ni simpático a un pesado. Ya, entonces ahí hay que trabajar en algo, por si alguien tiene la capacidad para poder gobernar, pero no tiene ni la simpatía ni el talento. Y el que no tiene talento, mejor sería que ni le den espacio. Pero hay gente que, teniendo el talento para gobernar, no tiene la simpatía para expresarlo, o probablemente el discurso es tan denso que no lo puede transmitir de una manera ágil.
cómo traducir todo esto para que utilizando el canal adecuado, con el profesional adecuado, pueda llegar en un material digerible para poder ser transmitido y entendido. Ok, perfecto. Muy buena esa analogía, primero. Y segundo, me gustaría ahí hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver con el perfil del votante y el perfil del candidato. ¿Por qué? Porque muchas veces, o mejor dicho, no todas las estrategias de comunicación política digital son por igual para todos los candidatos. Entonces, quizás hay algunos candidatos que determinado tipo de contenido no le funciona o no lo muestra genuino o no lo muestra auténtico y se termina viendo extremadamente forzado. Por eso hablo particularmente de analizar el perfil de cada candidato para generar un contenido o generar acciones comunicacionales en las cuales se muestre 100%, se sienta 100% cómodo y en su zona de confort. Porque, insisto, si no se muestra cómodo, si no refleja una imagen auténtica, va a terminar generando rechazo en la sociedad porque lo va a ver completamente forzado. Después, además de tener en cuenta el perfil del candidato, por el otro lado tenemos el perfil digital del votante, que tiene que ver con entender en qué red social está el votante, está el electorado, para hacer más foco en una red social por sobre otra, y también entender qué es lo que busca la gente en redes sociales para generar contenido específico para cada segmento. ¿Por qué? Porque no es lo mismo generar un contenido para una persona que tiene 50 años que para una persona que tiene 30 o que para una que tiene 18. Es decir, que tienen intereses diferentes y que tienen comportamientos digitales diferentes. Voy a poner un caso muy particular que se dio también, y perdón por los ejemplos locales, pero se dio aquí en Argentina el año pasado en campaña electoral, en la cual dentro de la interna de Juntos por el Cambio, insisto, coalición que gobernó, en la cual gobernó Mauricio Macri siendo presidente del 2015 al 2019, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, el año pasado había dos candidatos, Patricia Bullrich, quien hoy es ministra de Seguridad de la Nación del gobierno de Javier Milei, y el otro candidato dentro de Juntos por el Cambio era Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el año pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? La campaña de Horacio Rodríguez Larreta era una campaña que no mostraba autenticidad, no era cercano, sino que todo el tiempo se lo veía forzado, ya que su equipo de comunicación digital lo hacía hacer contenidos con los cuales no se sentía cómodo. Y de hecho se terminó viralizando un TikTok en el cual Horacio Rodríguez Larreta se definía como Swiftie, es decir, como un admirador de Taylor Swift, aprovechando que Taylor Swift venía a la Argentina e iba a hacer distintos shows en el estadio de River Plate. Todo este tipo de contenido terminó generando mayor rechazo porque no era creíble. Y cuando un candidato pierde su credibilidad, realmente es muy difícil después recuperarla. Daniel, algo pasó con la señal de... No, está ya, está en plataforma. Daniel, a ver, ¿sí me escucha? Sí, está bien. Ya, perfecto. Sí, perfecto. Ya, vamos a otro tema que es dentro del mismo asunto. Y discúlpeme porque en verdad que yo estoy aprendiendo algo que me cuesta difícil digerir porque yo soy un amante de la discusión de las ideas face to face, cara a cara. Yo creo que los contenidos podrán ayudar para vender algo muy rápido y algo muy endeble, algo que puede servir para un momento o para una emoción. Pero cuando ya usted tiene que escoger un gobernante, tiene que desnudar su inteligencia, exponer su capacidad y emprender toda aquella pregunta inteligente para demostrar su talento. Y eso no lo consigue en las redes sociales, eso lo consigue otro tipo de gestión. ¿Hasta qué punto puede, como le digo, ser importante la red social, no para que gane, sino para que conseguir el presidente adecuado, que no es lo mismo? Usted puede hacer ganar a alguien porque hace todo lo que debe hacer para ganar, pero no es necesariamente el mejor hombre para gobernar. Entonces, ahí viene el trabajo de ustedes, el manejo de la información, el manejo de los contenidos.
O sea, no solo hay que hacer ganar al cliente, que ese, bueno, es su trabajo, es el trabajo de ellos, pero el trabajo de nosotros que estamos al otro lado de votantes es el tener el mejor hombre o mujer para gobernar. Entonces, ¿alguna vez usted ha tenido esta contradicción entre lo que le ha tocado hacer y a lo mejor ve en otro candidato un mejor producto del que usted está manejando? Qué buena pregunta. A ver, me parece que es fundamental en realidad entender un poco que las redes sociales o la comunicación digital es una parte de una gran estrategia de comunicación, porque si no se termina todo focalizando en las redes sociales. Pero las redes sociales son una parte del todo. ¿A qué llamamos el todo? Después tenemos las redes sociales por un lado, tenemos la comunicación en medios tradicionales, es decir, la prensa por otro lado, tenemos la comunicación directa, es decir, el vínculo uno a uno del candidato con la gente, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, de una folletería. Tenemos también la comunicación en vía pública con la cartelería. Tenemos también la comunicación de su narrativa, la construcción de su discurso, la construcción de su narrativa, la preparación para los debates. Es decir, que dentro de una campaña electoral hay un montón de elementos que ayudan o que impulsan a la gran estrategia de campaña electoral o que mejor dicho, buscan que el candidato saque la mayor cantidad de votos posibles y que cumpla con su objetivo político, con su objetivo electoral. Después, en la construcción de esa imagen, particularmente en redes sociales, yo creo que hay que directamente analizar o tener en cuenta, mejor dicho, de acuerdo si esta estrategia funciona o no, si tiene éxito o no, de acuerdo al objetivo digital que se trazó al comienzo de esta campaña. ¿Por qué? Porque muchas veces el objetivo político difiere del objetivo digital, por más que en algún momento se entrecrucen. Pero muchas veces sucede que comenzamos a trabajar con un cliente que su objetivo digital es conseguir la mayor cantidad de seguidores, quiere tener mayor cantidad de seguidores en Instagram y se hace toda una estrategia para lograr eso, obviamente de manera genuina, de manera cercana y cumpliendo con los parámetros o con los requisitos que hablábamos antes. Pero también puede suceder que el objetivo digital del candidato, de la candidata, sea lograr mayor alcance para posicionarlo en un segmento particular o en una localidad determinada. Creo que ahí el objetivo, dentro de eso, uno trabaja o busca hacer su mejor trabajo o el mejor plan de comunicación política digital dentro de la gran estrategia macro de electoral para que al candidato le vaya de la mejor manera posible. Ya después la decisión, el poder está en la gente es quien decide si vota por uno o vota por el otro, y por eso lo más interesante y lo más desafiante de nuestro trabajo es que trabajamos durante un montón de tiempo, meses o hasta años, para posicionar a un candidato, y todo lo que hicimos dependió de nosotros hasta el día de la elección, que ya no depende de nosotros y que ya el poder está en manos de la gente. Después, si se gana o si se pierde, depende obviamente de la gente, si eligió o no eligió a ese candidato, y ya después lo que vaya a hacer el candidato, en el caso de que haya ganado en funciones, ya como funcionario, ya en eso no podemos tanto ingerir, sino que pasa a ser decisiones propias del candidato y su equipo de gobierno. Y siguiendo la metáfora en mi estructura abogado, a veces resulta que usted saca inocente a un delincuente. Y entonces esa es una responsabilidad que a veces uno tiene como abogado. Le paso a Enrique San Martín, que continúa con la entrevista, y lo comprometemos, y va a estar por Guayaquil, que se venga a nuestra cabina de diálogo porque va a estar en la UES, lo escuchamos y desde ya queremos dejarlo comprometido porque este es un tema no solo para dilucidarlo en una entrevista de 30 minutos, sino de manera presencial. Bolo, por favor. Gracias, Ramiro. Sí, estamos dialogando con Daniel Vico, consultor y estratega en comunicación política digital. Daniel, toda esta narrativa tiene que tener una carga neurológica, punto uno. Y punto dos, ¿qué hay de los trolls? ¿Qué hay de los bots? ¿Por qué? Porque siempre están en boga, son los contradictores, son los némesis en algunos casos. Pero más allá de eso, y si lo aplicamos al fútbol, ellos no están jugando contra un fair play, sino que dentro de las reglas también están contemplados troll y bots.
Ok, con respecto a tus dos preguntas, respondiendo en la primera parte, siempre hay un análisis de las audiencias para entender justamente cuál es el comportamiento digital de esas audiencias en cada una de las plataformas para darle aquel contenido que considere esa audiencia mayor relevante, y vuelvo siempre a lo mismo para generar mayor interacción, porque a más interacción voy a tener mayor alcance, y el alcance es lo que permite al candidato posicionar un mensaje estratégico que luego le va a permitir ganar una elección, o posicionarse o cumplir su objetivo político dentro de una campaña electoral. En cuanto a tu segunda pregunta, que tiene que ver con los bots, la granja de bots, la granja de trolls, primero hagamos una diferencia en lo que tiene que ver con bots y trolls. Los bots son ya cuentas que tienen un comportamiento automatizado. En cambio, los trolls generalmente, detrás de cuentas trolls sí suele haber usuarios, sí suele haber personas que buscan imponer o llevar la conversación para un lado o para otro lado de acuerdo a sus intereses. Muchas veces el troll también se lo puede denominar como replicador digital, es decir, que son cuentas que buscan en una campaña electoral hacer, o mejor dicho, publicar cualquier tipo de fragmento de un candidato, mejor dicho, cualquier tipo de fragmento de cualquier aparición pública de un candidato. ¿Por qué? Porque en plataformas como TikTok, el uso de varias cuentas hablando sobre un mismo candidato, subiendo contenido de ese candidato, de apariciones públicas que haya tenido, va a generar que mayor movimiento que se genere en la plataforma, y ese mayor movimiento va a generar que haya mayor conversación y que más gente esté viendo mi contenido, porque no es lo mismo si una persona de manera aislada o una cuenta de manera aislada está hablando de mi candidato a que si tenemos 100, 500 o 1000 cuentas hablando de mi candidato. La conversación digital de esa manera la podemos imponer y la podemos ganar en caso que se generen espacios de debate sobre distintas temáticas. Y al ganar esa batalla digital, digamos, en las distintas plataformas, vamos a generar mayor posicionamiento y vamos a generar que saltar de la comunicación digital a la comunicación en medios tradicionales para llegar todavía a un segmento mucho más amplio dentro de la sociedad. Correcto, Daniel, te paso con el director de la radio, Eduardo Mendoza. Hola Daniel, gusto de saludarte, buenos días, y a la audiencia también, muchas gracias. He escuchado a mis compañeros con mucho detenimiento y atino. Algo he visto de elecciones en otros países, me refiero, tuvimos algún curso, es interesante, pero esto que hacen ustedes, que es la estrategia digital, pues se separa de la estrategia per se, de la misma estrategia. Pero la veo yo súper importante porque hay mercados metas, hay gente de sobre todo una edad a la que le gusta mucho y a la que se le llega con eso. Entonces tú decías hace un momentito que había que dar un discurso segmentado para grupos de 50 para arriba, por decir 45 en adelante, 30, 25. ¿Cómo llevaron adelante esa estrategia con diferentes mensajes, pero con el que el producto, en este caso el presidente argentino, el candidato a presidencia de Argentina, señor Milei, podía a cada segmento llegarle mejor? ¿Cómo lo armaron? Ok, a ver, yo voy a hacer una de acuerdo a lo que vi de la campaña de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei, primero hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero tiene que ver el contexto. En el contexto me refiero a lo que hablábamos antes de la nueva grieta dada entre la política y la gente. Dentro de ese contexto tenemos una oferta y una demanda. Si estamos hablando que la gente está cansada de la política, cansada de los políticos, justamente la gente quiere el candidato lo menos político posible. Esa es la demanda. Después tenemos la oferta. Dentro de este fenómeno, contexto y demanda, ¿qué era lo que había? ¿Qué era lo que la gente podía elegir? Y la gente tenía dos partidos que ya habían gobernado la Argentina y que no le habían ido bien, versus a un candidato completamente outsider fuera del ámbito político. Estos tres fenómenos, contexto, demanda y oferta, permiten entender un poco de manera conceptual cómo se dio el triunfo de Javier Milei. Después está el cuarto elemento, que tiene que ver con su estrategia digital, que ya eso nos puede llevar miles de horas para poder analizarlo, pero dentro de su estrategia digital sí a mí me parece muy interesante tener en cuenta
tres aspectos muy rápidos de su comunicación y que inclusive que hoy sigue manteniendo dentro de la esfera de gobierno. Primero, que Javier Milei es una persona que usa muchísimo la red social como lo es Twitter. Particularmente esa red social, el presidente la usa un promedio de 23 horas semanales, cuando en realidad el argentino utiliza 5 horas al mes Twitter. El presidente lo utiliza poco más de 22, 23 horas. Es una persona que comunica de manera oficial a través de likes. Ahora, bueno, lo que sucedió hace un mes atrás es que Twitter, Elon Musk, ya no permite que cualquier persona vea los likes que realiza un tercero que realiza otra cuenta, pero sí en campaña y también en gobierno, el presidente comunicaba de manera oficial a través de likes. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, los ciudadanos, nos enterábamos, por ejemplo, que un ministerio iba a dejar de existir porque el presidente le había dado likes a una cuenta, un replicador digital, claro, que mencionaba esa información. Entonces llegaba la confirmación de una información a través de un like. Después, dentro de esta red social, a su vez, también se publica tweets de manera muy estratégica, es decir, sentando posición, y estos tweets estratégicos los invito a la audiencia a que lo detecten en la cuenta de Twitter de Javier Milei. ¿Cómo sabemos que es un tuit estratégico? Porque suele ser un tuit extremadamente extenso, redactado de una manera distinta al resto de los tuits que suele hacer, con una vorágine muy elevada. Y lo otro que sí me parece importante es que el presidente en gobierno está en campaña permanente. Esto quiere decir que todo el tiempo busca la validación de su gobierno a través, o la gobernabilidad a través de la comunicación, generando conversación permanente. Esto en lo que tiene que ver con gobierno, en lo que tiene que ver con campaña electoral, lo que mencionaba un poco antes, su estrategia digital compuesta por el lado A y el lado B, es decir, el lado más oficial y el lado no tanto oficial, entre comillas, el contexto, la oferta y la demanda, y dentro de la campaña electoral sí se le hablaba a distintos nichos, pero de manera muy específica y hasta poco profesionalizada, sino cercana. Entonces, de una manera era en TikTok para generar mayor impacto en la audiencia joven, de otra manera era en Twitter, donde se buscaba a través de distintos replicadores digitales imponer conversación, ganar conversación en la arena digital dentro de la plataforma X para llegar a los medios tradicionales y para llegar de esa manera a mis padres y a mis abuelos, segmento más alto de la sociedad. Y por último, también las presencias de Javier Milei en los medios tradicionales, imponiendo su propia narrativa, que era mucho más fuerte y mucho más contundente que el resto de los candidatos, que, vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, formaban parte de la comunicación política más tradicional y profesionalizada, y también formaban parte de espacios políticos que ya habían gobernado a la Argentina, y entonces se volvía a dar esta grieta entre política versus gente, y creo que también ese fue el factor fundamental por el cual Javier Milei hoy está en la Casa Rosada, en la Casa de Gobierno de la República Argentina. Un comentario final y una pregunta como conclusión. En efecto, quedó presidente y dejó a todo el mundo boquiabierta, porque luego que los Kirchner tenían dominado, o han tenido en mucho dominado el tema electoral en la Argentina, su victoria fue importante. Ahora, el presidente Milei siempre habla de un tema cultural, de educación, que a la gente se la educó para ir a ese tipo de candidatos, que eso era lo que obedecía. ¿Esto se lo pudo pasar o traspolar al Twitter también, de alguna manera? ¿Se pudo? Sí, porque yo creo que él tiene un comportamiento de redes sociales que es completamente inusual, es decir, es un comportamiento digital al cual la sociedad argentina no estaba acostumbrada. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que es un candidato y ahora un presidente que comunica, por ejemplo, a través de memes. Es un candidato que sigue utilizando Instagram de una manera completamente auténtica y cercana, como no lo hacía ningún otro candidato y ningún presidente. De hecho, la mayoría de la gente se sorprendió que el día 11 de diciembre Javier Milei siguiera utilizando su cuenta de Instagram como lo venía haciendo, publicando memes, publicando caricaturas, historietas, capturas de pantalla de, por ejemplo, las tendencias de Twitter. Pero creo que también eso responde a su lógica. ¿Por qué? Porque si el día 11 de diciembre, Milei asumió el 10 de diciembre, si el día 11 de diciembre
Milei cambiara toda su comunicación política digital y comenzar a ser 100% profesionalizada, estaría rompiendo un contrato de confianza, porque al final de cuentas sacó más del 52% de los votos justamente por ese uso que tenía de sus redes sociales, por esa cercanía, por esa relación personal o identificación que construía con el usuario que estaba del otro lado, y porque justamente se mostraba como un candidato que hacía completamente todo lo distinto a lo cual el argentino estaba acostumbrado con respecto a el candidato del común denominador. Entonces es lógico que mantenga esta esencia o este comportamiento digital, porque insisto, si no, estaría rompiendo el contrato de confianza con los más de 14 millones de votos que sacó en el balotaje compitiendo frente al otro candidato, el candidato opositor, Sergio Massa, en ese momento ministro de Economía. Entonces, Daniel, y disculpa que lo interrumpa a Eduardo, pero me sale una conclusión. Entonces lo importante no es el mensaje, lo importante es que transmitas lo que has transmitido, la confianza, y que no dejes de ser tú cuando ya llegas al poder. Por tanto, ser auténtico va más allá que el mismo mensaje en su contenido. Soy yo, con esto gané y con esto seguiré, esto fue lo que te gustó, no tengo por qué cambiar. Entonces lo que la gente valora es la autenticidad y transparencia más que el mismísimo contenido. Hoy yo creo que la autenticidad es realmente muy importante y es un factor fundamental para ganar una elección. ¿Por qué? Porque ya todo lo otro que conocemos de la comunicación política súper profesionalizada ya está, la palabra no es mal visto, mejor dicho, la frase no es mal visto, pero ya está como demasiado usado. Entonces, a mayor cercanía, a mayor autenticidad, vamos a generar que nuestro contenido genere mayor identificación. Pero insisto, todo esto tiene que estar acompañado por una estrategia discursiva, por una estrategia en territorio, por una estrategia en medios tradicionales, por una estrategia de comunicación directa, y también tiene que ver mucho con el contexto. ¿Por qué? Porque yo creo que Javier Milei fue el candidato casi podríamos decir perfecto para un contexto determinado y para un momento muy específico de la sociedad argentina. Quizás si la campaña electoral hubiese sido en vez de en el mes de agosto-octubre, hubiese sido en el mes de enero del 2023 o en diciembre del 2022, el resultado era otro. No lo sé, es contrafáctico, pero creo que sí, hoy la cercanía y la autenticidad no profesionalizada es muy importante para lograr llegar a la mayor cantidad de gente posible y para después ganar una elección. Eso es como para aterrizarlo aquí en Ecuador, y tú has sido muy local en tus ejemplos. Yo te voy a poner uno. Es como un candidato aquí que ha comido toda la vida del Club de la Unión, quieran hacerlo comer encebollado, un encebollado, el pez volador. Estamos locos. Mi querido amigo. Qué divertida entrevista. Una entrevista súper propia. Felicitaciones, porque la verdad fue una campaña interesante, diferente, y puso un actor en el mundo, porque Javier Milei es un actor, no un presidente. Realmente, cuando hablo de un actor, hablo de que actúa e influye en muchas partes, ¿no? El otro día con Andrés Seminario, que no es panelista de los viernes, hablábamos que en la política, que todos estos mismos terminan siendo como que si fueran de distracción. O sea, tienen que pasar de lo ácido y de lo amargo a la política a gustar, transmitiendo un mensaje importante. Es lo que nos has dicho en mucho. Así que quiero agradecerte tu gentileza y tu amabilidad con I99, con el programa Diálogo, y te comprometo para que nos volvamos a conversar. Perfecto, muchas gracias, y voy a hacer un último comentario. Sí. Invitar nuevamente a toda la audiencia al primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas, que se va a hacer el 27 de agosto a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Los invito a todos formalmente a Jaque o Mate, primer Congreso Internacional de Construcción de Campañas Políticas. Allá nos vamos a ver Ecuador. Muchas gracias. Buena cosa. Con ello, ¿tenemos alguna mención, no? Sí. Por favor, abrimos entonces. Vamos, a ver, abra usted mientras yo preparo la... Muchas gracias. Recordar que nuestras entrevistas son retransmitidas por OnePlus TV a través de la plataforma www.oneplus.tv, Canal 14 de CNT, Canal 14 de Extreme, Canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Ahora sí, descubre el sabor y tradición que se fusiona en el Malecón 2000.